impide que vengamos a la casa del Señor. Ni la lluvia, ni el frío, ni los feriados. ¿Saben por qué? Porque Dios es el primero. Dios es lo primero en nuestra vida. Tenemos que hacer siempre. Más aún, nosotros tenemos esta gran bendición de comenzar una nueva semana siempre en la presencia del Señor para que nos bendiga durante el resto de nuestra semana y del resto de nuestra vida. Qué gran privilegio estar en la casa del Señor y sabemos que Dios está aquí, porque donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Vamos a darle una bienvenida grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos también la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, especialmente a las personas que están aquí por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, puede levantar su mano, solamente queremos reconocerle y darle la bienvenida. Levante su mano con confianza. Bienvenidos, bienvenidas. Que el Señor nos ministre a todos en este día. Gracias a Dios ya no vamos a tener estos inconvenientes, porque a partir del mes que viene ya vamos a poner el cielo falso aquí para no tener estos inconvenientes, porque Dios es fiel, Dios es grande y Dios es nuestro proveedor. Por eso necesitamos también seguir avanzando en la obra y terminar la obra que comenzó el Señor. En este día vamos a complementar la enseñanza que comenzó la pastora el día domingo. Y vamos a ir nuevamente a Mateo capítulo 6. Y vamos a leer algunos versículos desde el 25 al 33. Dice la palabra: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Vamos a comenzar por el versículo 33. Dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice buscar. ¿Qué es buscar? Buscar es todas las acciones tendientes a encontrar. Eso es buscar. ¿Qué más es buscar? Buscar también es perseguir, persistir, explorar, aprender, considerar, desear, saber, una dedicación diligente. Todo esto hacemos hasta buscar. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo buscamos? Hasta encontrarlo. Eso es lo primero que dice la palabra, buscar. Lo siguiente que dice es primeramente. Esto implica que nuestra vida tiene que ser una vida ¿de qué? De prioridades. De tal manera que desde que nosotros amanecemos, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuál era nuestra prioridad? Venir a la casa del Señor.
Y cuando nosotros vivimos de prioridades, nosotros sabemos escoger lo que tenemos que hacer en base a qué, a lo más importante, a lo más valioso. Lamentablemente las personas lo que hacen es escoger lo urgente que tienen que hacer, y eso no es lo mejor. Lo óptimo es escoger lo más valioso y lo más importante. Es decir, desde el momento que yo me levanto tengo que escoger mis pensamientos. ¿En dónde pongo mis pensamientos? ¿Y qué es lo que voy a hacer durante todo el día? Pero la palabra del Señor me dice que desde que amanece, ¿qué debo hacer? ¿Buscar qué? Primero, ¿qué tengo que buscar? El reino de Dios. ¿Y qué es el reino? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Y cuando estoy hablando de gobierno, ¿de qué estoy hablando? Del rey. Entonces yo tengo que buscarle al rey. Y cuando yo le encuentro al rey, yo estoy completamente tranquilo, porque el rey está gobernando toda mi vida, y Él está gobernando toda la creación. Él es soberano y gobierna sobre todo. Y cuando yo tengo entonces una vida de búsqueda y tengo mis prioridades, entonces tengo una vida organizada y además tengo una vida, ¿qué más? Disciplinada. Donde Dios, todo, ¿se acuerda cuando la tierra estaba desordenada y vacía? Ahí el Señor no puede operar, pero el Señor opera cuando su vida está organizada, cuando su vida está ordenada. Y cuando usted tiene las prioridades en orden, usted va a ver cómo cambia su vida. Y lo que tenemos que buscar, dice primeramente, ¿qué es? El reino de Dios. Y aquí hacemos la diferencia. ¿Qué buscan los gentiles? ¿Qué buscan los del mundo? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Aquí vean lo que dice el verso 32. ¿Qué buscan? Para que todos miren. Porque los gentiles, ¿qué buscan? Y mire cómo buscan ansiosamente. ¿Qué buscan? Todas las cosas. Todas las cosas. Pero veamos nosotros qué buscamos en el verso 33. ¿Qué buscamos? El reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? No son cosas. ¿El reino de Dios qué es? El reino de Dios es espiritual. Entonces, mi vida tiene que estar fundamentada en buscar primeramente ¿qué? Lo espiritual. Porque el reino de Dios es espiritual. ¿Y Dios qué es? El que gobierna sobre todo, ¿qué es? Es espíritu. Y cuando yo vivo primeramente en lo espiritual, yo voy a tener aún todo lo que necesito, aún las cosas materiales. Porque todo comienza en lo espiritual. Esto es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Entonces nuestra vida va a ser diferente. Ahí es donde también hacemos la diferencia. Porque nosotros no solamente buscamos lo material. Miren las personas que buscan. Las personas buscan diversión. Las personas buscan cosas. Hay personas que trabajan de sol a sol, y no solamente que trabajan en un solo trabajo, sino que buscan trabajar también en otras, y buscan trabajar horas extras, horas complementarias y suplementarias, con el propósito de tener ¿qué? Dinero, porque piensan que con el dinero tienen la salvación, y no es verdad. Y ahí pasan enfocados solamente en eso. Y por eso se dedican más tiempo al trabajo. Y se olvidan del Señor. Y eso es lo peor. Que hay muchas personas que se enfocan más en su trabajo, más en su negocio. Y vienen los días domingos cuando vienen. O los días miércoles cuando vienen. Y lo primero que hacen es, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y el Señor va a decir, ¿buscaste primeramente mi reino? Están buscando los placeres del mundo. Están buscando las situaciones, las cosas del mundo. Y no estamos buscando el reino. Y después vienen a pedirle al Señor del reino que les dé todas las cosas. Y el Señor dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra prioridad.
Esa es nuestra prioridad. Y cuando tenemos entonces nuestra vida basada en prioridades, como les repito, en base a lo que es más valioso, en base a lo que es más importante, no a lo urgente. Porque la gente, como le dije, se mueve sobre lo urgente, más no sobre lo más valioso. ¿Y qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más valioso? El reino de los cielos es lo más valioso. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las parábolas sobre el tesoro? Sobre la perla de gran precio. Lo más valioso tenemos ahí. No hay nada más valioso que eso. Entonces nosotros tenemos que buscar primeramente el reino. Y le voy a decir le voy a dar estos versículos para que vaya consiguiendo cómo Dios tiene presente todo esto. Vamos primeramente al Salmo 14:2. Mire, Dios sabe los que le buscan. Dice: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Solamente los sabios buscan a Dios. Eso dice prácticamente la palabra. Y el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, sobre cada uno de nosotros, dice, para ver si hay alguno que entienda, si hay alguno que es sabio, alguno que busque a Dios. Los sabios buscamos primeramente a Dios. No buscamos las cosas. Buscamos primeramente a Dios. Y Él sabe quién está buscando a Dios. Y sabe quién está buscando a Dios de verdad. No por interés, sino buscando a Dios. Lo siguiente que tenemos acá, vamos al Salmo 105, verso 4. Esta búsqueda del Señor tiene que ser permanente, constante. ¿Qué dice? Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro, ¿cómo? Continuamente. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Esta búsqueda tiene que ser continua. No de vez en cuando. Hay muchas personas que solamente asisten a la congregación. Ahí dicen que buscan al Señor. No, tiene que ser todos los días. Lo primero del día tenemos que hacer ¿qué es? Buscarle al Señor. Buscar su reino, buscar su justicia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y mire la consecuencia. A Proverbios 28:5. Proverbios 28:5. Los hombres malvados no entienden de justicia. Hablamos de buscar el reino de Dios y su justicia. Dice, los hombres malvados no entienden de justicia. Mas los que buscan al Señor, ¿lo entienden qué? Todo. Se da cuenta que cuando usted entiende, cuando usted busca al Señor, va a entender todo. Para cualquier circunstancia que usted viva, que tenga que pasar en la tierra, lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios, porque le va a hacer entender todo lo que está pasando y le va a hacer entender todo lo que usted tiene que hacer. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Esto tenemos que aprender a hacer, porque nosotros fuimos hechos ¿para qué? Nuestro propósito de vida, ¿sabe para qué es? Para vivir en el reino. Y por eso cuando yo estoy pasando por una situación, tengo que ir al sistema del reino de los cielos y preguntar, a ver, esto que estoy pasando, ¿por qué es? Y esto, ¿cómo tengo que solucionarlo? Y el sistema del reino me dice todas las cosas que tengo que hacer. ¿En dónde está establecido? En la palabra del Señor. Les pregunto, ¿me están escuchando, por favor? ¿Me están entendiendo? Qué bueno. Miren qué hermoso. Los hombres malvados no entienden de justicia. Ya saben los que no entienden de justicia. Mas los que buscan al Señor no entienden todo. Yo entiendo todo. Cuando le busco al Señor entiendo todo. El Señor me dice, esto está pasando, esto está pasando tal persona. Y el Señor me está diciendo, ¿qué es lo que debo hacer? Eso es reino. Eso es reino. Pero entonces, esto me da a entender que lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Buscar. ¿A quién? Al Rey del reino. Porque el reino se trata de un rey, principalmente. Y cuando yo me encuentro con el rey, sé que él gobierna todo y gobierna, pero perfectamente. Y yo estoy, como dice ahí la palabra,
soy entendido de todo. Al Señor no le agrada que nosotros busquemos primeramente otras cosas, como dicen los gentiles, buscan otras cosas. Yo quiero decirle en esta mañana, conforme está escrito en la palabra, dice que el Señor es el alfa y el omega, el principio de todo y el fin de todo. Entre el principio y el fin está todo. Pero Él es el principio. Y Él es lo principal en nuestras vidas. Y lo primero que está en nuestras vidas, ¿quién es? Dios es lo primero. No le ponga a Dios por segundo. Y yo le voy a mostrar bíblicamente, para que usted tenga claro aquí, conforme a la palabra. Y aparte de eso, para que nunca le ponga en segundo lugar, peor en tercer lugar al Señor. Hay muchas personas que sí, yo estoy de acuerdo, yo no digo que no. Cuando hay oportunidad de irse de vacaciones, vayan de vacaciones, pero no todos los feriados. Entonces, ¿qué es más importante para esa persona? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿La playa? ¿El ir a comer bizcochos? Es lo más importante. Pero la palabra del Señor dice no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y aquí estamos mejor que en cualquier otro lugar. Dices que necesito descansar. ¿Sabe qué dice la palabra? Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, yo les daré descansar. No dice la playa les da descanso. El Señor es el que nos da descanso, no solamente al cuerpo, sino principalmente a nuestro interior. Y en Él descansamos y estamos más que seguros. Si tenemos que vivir. Yo le voy a mostrar ahora bíblicamente que al Señor le desagrada cuando no le ponemos primero y le ponemos primero a otra cosa o también a personas. Vamos a Lucas, por favor. Esto lo enseñamos en el discipulado. Lucas 9. Y vamos a leer por lo que dice la palabra. Desde el 59. No vamos a leer el anterior, solamente vamos a leer estas dos porciones. Dice, a otro le dijo, sígueme, para que sea discípulo del Señor. Pero él le dijo, Señor, mire lo que le contestó, Señor, permíteme. ¿Qué le dijo? Que vaya primero a enterrar a mi padre. Y yo, como les digo a los discípulos, les digo, si es verdad, si una persona viene y me dice, se me murió algún familiar, uno se conmueve. Y le dice, tengo que irme al funeral, tengo que irme a estar presente. Es obvio, es algo humano. Y parece que fuera la mejor justificación. Pero ¿sabe qué le desagradó al Señor que le dijo esa palabrita? ¿Cuál palabrita piensa que le desagradó? El primero. Entonces el Señor dijo, entonces yo no soy primero para ti. Eso le desagrada al Señor cuando no le ponemos en el primer lugar. Entonces eso dice, vaya primero. El Señor siempre, no solamente escucha con su oído, sino que principalmente el que mira, nuestro corazón. Y miren lo que le contestó, miren la contestación del Señor Jesucristo. Mas Él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes. ¿Qué le dijo que anuncie? El reino de los cielos le dijo que anuncie. ¿Qué es más importante? El reino. Si se da cuenta, ahí está. Dios está primero, el reino está primero, el rey del reino está primero. Por eso le dijo, ve y anuncia por todas partes que el reino de Dios.
Y esto les enseño también a los discípulos, ¿por qué él buscaba ir primero al infierno? ¿Saben a qué? ¿Por qué? No le quiero explicar tanto, también por conveniencia. ¿Saben para qué iban allá al infierno? Para saber quién le ha dejado la herencia. Por eso era primero ir allá, a ver quién le dejó la herencia. Estaba buscando cosas. Veamos el siguiente. Otra persona más dice, también otro le dijo, te seguiré. Parece la letra de una canción. Señor, pero otra vez que le dice, primero, permíteme despedirme de los de mi casa. Ahí está otra vez esa palabrita, primero. Entonces el Señor que dijo, para Él, lo primero es su casa. Y quiero decirles con todo mi corazón, ¿sabe qué? Dios está primero antes que nuestra familia. Ahí está escrito. Y miren lo que le contestó, siguiente verso. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mire atrás, ¿es apto para qué? Para el reino de Dios. Entonces el que dice, no, primero está mi familia, entonces dice, no eres apto para el reino. A muchas personas que primero está la familia. No, Señor, primero está ¿quién? Dios. Después está la familia. Tenemos que tener estas vidas de prioridades, como habíamos hablado, basados en ¿qué? En lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Dios. ¿Qué es lo más importante? El reino. Tenemos que tener esta lista de prioridades y, como le dije, tienen que aprender a ser disciplinados. Porque algunas personas, cuando no son disciplinados, hacen nomás lo que quieren. Que aunque hayan dicho voy a hacer primero esto y después, no importa, después voy a hacer esto. No, tienen que aprender a ser disciplinados. Por ejemplo, ahora que amaneció lloviendo, las personas dicen, ya llovió, mejor el otro domingo nos iremos para este sol. ¿Sabe qué? No es así. No es así. Tenemos que aprender a ser disciplinados. Y nos levantamos con gozo. Y me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y venimos con gozo, con alegría, ¿verdad? Y aquí, ¿qué hacemos? Disfrutamos de la presencia del Señor. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Ver al mar o ver la gloria del Señor? ¿Qué es lo más importante? Entonces queremos ver la gloria del Señor y el Señor nos llena de su gloria. Y el Señor nos dice que por cuanto estamos en su presencia, Él estará con nosotros y también nos dará todo lo que necesitamos. ¿Qué más queremos? Ahora muchos piensan, porque dicen, ¿no? Ahí le estoy poniendo claramente, dice, no, mira atrás, es apto para el reino de los cielos. Y aquí hay una enseñanza linda para los discípulos, la actitud. Por malas actitudes se pierde también el reino de los cielos. Es una linda enseñanza para el discipulado. Entonces, nosotros ya una vez que tenemos claro, definido, nada nos va a cambiar. Por este principio de la palabra. Entonces, miren, muchas personas piensan que por haber dejado, ahí ponga un montón de cosas, de todo lo que aparentemente uno deja por buscar primeramente el reino de Dios. Dicen, entonces hemos perdido todo. Y muchas personas piensan que se les fue también la oportunidad. Pero yo les voy a demostrar bíblicamente que no es así. Que había un discípulo del Señor Jesucristo que siempre era impulsivo. Y veamos lo que le digo. Vamos a Lucas más adelante.
en el capítulo 18. Y leamos los versos 28, 29 y 30. Vamos a leer primeramente y después explicamos. Y Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Sí hacemos nosotros. Porque obviamente ellos sí dejaron todo. Porque ellos estaban pescando, por ejemplo, Pedro estaba pescando. Y el Señor le dijo: sígueme. Y él dice: dejando sus redes, dejando todo. Aún a sus padres le siguieron. Y por eso Pedro le dijo: ahora yo he dejado todo y te he seguido. Y le dice, siguiente verso. Entonces él les dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, ¿por causa de qué? Del reino. ¿Se dan cuenta? Siempre el Señor le enfocaba ¿a qué? Al reino. Esto tiene que tener claro, tiene que tener en su corazón. El Señor siempre se enfocaba al reino. Y él dice una vez más: de verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino. Porque primeramente está el reino. ¿Está claro ya? ¿Tienen claro ya las prioridades? Miren cómo termina, verso 30. Que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Miren lo que le estaba diciendo. Ustedes van a dejar casa, mujer, hermanos, padres, hijos, por causa del reino. Pero yo les digo que en este mismo tiempo ustedes van a recibir, ¿qué van a recibir? Muchas veces más de lo que ustedes dejaron. ¿A causa de qué? A causa de lo que dejaron del reino, para tener muchas cosas más, por efecto de que Dios está obrando para todas las personas que nos hemos enfocado primeramente en buscarle a Dios, en su reino y su justicia. ¿Qué va a tener? Muchísimas veces más. Usted va a tener mucho más de lo que tenía antes. ¿Solamente por qué? Por buscar su reino. Ahí está. Entonces a veces pensamos y decimos: pero ya hemos dejado todo. Ya dejamos la profesión, dejamos el trabajo, dejamos muchas cosas que teníamos. ¿Te acuerdas cuando le conté que yo tenía todavía un sueño que cumplir? Y lo dejé. Pero el Señor me está recompensando grandemente. No solamente en este tiempo, sino también en el siglo venidero que dice la palabra. Que además yo sé que vamos a tener una recompensa como Él es en la eternidad. Así que no nos hagamos problema. Aprendamos a vivir lo que es la vida del reino y va a ver qué diferente es. Entonces ahora viene una conclusión. La primera conclusión: muchas personas piensan que seguir al Señor es una pérdida. Pero una persona nunca anda mal en su vida si busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Nunca va a andar mal en su vida. Nunca va a estar mal en cualquier condición, en cualquier situación. Nunca va a estar mal. Siempre va a estar mejor porque ha buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. La segunda conclusión: que cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice la palabra? Vamos otra vez a Mateo, que ya leímos Mateo 6. ¿Qué dice su palabra? Pero buscar primeramente su reino y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Las que las personas se afanan ansiosamente, están buscando ¿qué? ¿Qué están buscando? ¿Qué comer? ¿Qué más están buscando? ¿Qué vestirse? ¿Qué más están buscando? Imagínense todo. Y dice: buscan ansiosamente. Entonces, cuando usted está siendo parte del reino y es evidente la vida del reino en usted,
usted va a tener absolutamente todo lo que necesita y nada le va a faltar, porque así está escrito en la palabra. Así está escrito. No le va a faltar absolutamente nada. Y aquí dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, yo no voy a buscar las cosas. ¿Qué voy a buscar? Primeramente, ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es espiritual. Y por cuanto yo me enfoqué en lo espiritual, también voy a tener lo material, porque así es el reino de Dios. Cuando busco el reino de Dios, yo voy a tener también cosas. Porque dice la palabra, que lo que no se veía, lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Así es. Entonces aquí tengo la base y el fundamento. La base y el fundamento. Déjame ver si es que... Cuando nosotros empezamos a vivir esta vida de prioridades, dando el valor y la importancia que tiene, de hecho nuestra vida va a cambiar. Y consecuentemente los resultados de nuestra vida también van a ser diferentes. Y ya no vamos a estar preocupados. Ya no vamos a estar preocupados. ¿Cómo vamos a estar? Vamos a estar no ansiosos tampoco. Vamos a estar ¿cómo? Vamos a estar tranquilos. Mire, no nos hagamos ya más problemas. No nos hagamos ya más problemas. Todo lo que tiene en el reino, mire, cae en el reino de los cielos. Cae en el reino de los cielos. Todo lo mejor. Todo lo mejor. Y nosotros, al ser partícipes del reino de los cielos, ¿qué vamos a tener? Todo lo mejor. ¿Se acuerdan? Esta escritura cuando nosotros estábamos compartiendo hace algún rato, dice que el Señor estaba hablando sobre el reino de los cielos. Y luego dice que personas que estaban enfermas, que fueron sanadas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan también que hablamos? Estaba ahí el Señor hablando sobre el reino. Y después había muchas personas que estaban con hambre. ¿Cuántas personas estaban ahí escuchando el mensaje del Señor? ¿Cuántas personas? Dice 5,000 hombres. Y nosotros decimos que obviamente había más personas. ¿Por qué? ¿Por qué había más personas? Porque obviamente se refiere, estaba diciendo solamente hombres. Y si lo agregamos a mujeres y a sus hijos, ¿cuántos más son? Entonces, estaban preocupados ellos por qué comer. ¿Por qué comer? El Señor dice, no se preocupe. Eso es reino, ¿verdad? Eso es reino. Y como ellos no tenían la posibilidad, que les dijeron a los discípulos, mándales que vayan y coman. Y el Señor, ¿qué les dijo? Ustedes deben de comer. Mire, esto es reino. Y ahí había un muchachito que tenía solamente algunos pedazos, o más bien panes de pescado. Y el Señor toma ese poco, totalmente insignificante para más de 15,000 personas. ¿Qué hacían con eso? ¿Qué puede hacer para tantas personas? Pero el Señor toma y dice que levantando los ojos al cielo los bendijo. ¿Y qué pasó? Les dio a sus discípulos, y en las manos de los discípulos, ¿qué empezó? A multiplicarse la provisión. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Al punto de quedar como saciados
completamente, van a quedar saciados completamente. ¿Sabe qué? Cuando usted es parte del reino de los cielos, usted va a quedar saciado completamente. ¿Lo cree o no lo cree? Ya, entonces vamos, yo le voy a demostrar. Yo le voy a demostrar. Por favor, vamos a dar este primer versículo. Segunda de Corintios 9:8. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Miren las palabritas, por favor, tengan presente estas palabras. Dios puede hacer que toda gracia abunde. Toda gracia, por gracia, para vosotros. ¿Está hablando de qué? De abundancia. A fin de que teniendo siempre, ¿qué voy a tener? Lo suficiente. Lo suficiente. ¿Qué vamos a tener? Ayúdenme por favor, a ver si me escuchan. ¿Qué vamos a tener? ¿En qué? ¿En pocas cosas? ¿En algunas cosas? Entonces, ¿en qué? En todas las cosas, en todas, para todas las cosas. Y luego dice, abundéis. Entonces yo también tengo que abundar para toda buena obra. Es decir, mire, por eso el Señor Jesucristo dijo, yo me dio para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es reino. Mire, y esto, por favor, tenga presente esto. Escríbalo en su interior. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros. Es mejor un instante del favor de Dios que toda una vida de labor. ¿Entendió? No le voy a repetir, está dormido. En un de repente de Dios todo cambia. ¿Le repito? Es más importante un instante del favor de Dios antes que una vida de labor. Porque la gente que está solo trabaja. Sí, hay que trabajar, no le estoy diciendo que no hay que trabajar. Pero el trabajo tiene que estar en su punto. Más importante es un instante de favor antes que una vida que está ahí, todo. Una vida de labor. Labora. Ahí está escrito. Vamos al Salmo 34:10. Veamos todos, por favor. 2, 3. A ver, un poquito más duro. Gánenme la lluvia. 2, 3. ¿Te das cuenta? Cuando busco primeramente el reino de Dios, busco a Dios, ¿voy a carecer de algún bien? De ninguno. Y miren lo que dicen los leoncillos. Ellos que están dispuestos aún a cazar, están dispuestos aún a buscar la presa. Dice, tienen hambre, pero los que somos hijos de Dios, que buscamos el reino de Dios y su justicia, no careceremos de bien alguno. ¿Por qué? Porque al Señor le ha placido darnos el reino, somos parte de su reino, y el rey de este reino gobierna con justicia, con verdad. Y cuando somos parte del reino, ¿qué buscamos también? Lo que dice que es el reino. Buscamos ¿qué? Justicia, o tenemos ¿qué? Justicia, paz y gozo, más que suficiente. Entonces, eso es reino. Eso es buscar primeramente el reino. Y miren lo que tenemos aquí. ¿Le va a faltar vida alguno? No le va a faltar absolutamente nada. Ahora escúcheme bien. Cuando buscamos la voluntad de Dios y primeramente su reino,
y le ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, podemos estar seguros que el Señor proveerá todo para nosotros en el tiempo perfecto, no cuando yo quiera. Por tanto, siempre debemos buscar alcanzar o si usted quiere, debemos buscar hacer solamente ¿qué? La voluntad de Dios y confiar en Dios, porque Él nos va a proveer para nosotros mientras caminamos en obediencia a la palabra. Y cuando tenemos todo, ¿qué tenemos que aprender a hacer? ¿Sabe qué? Eso nos falta. Ser agradecidos. Contentarnos con lo que tenemos. Pero tenemos que ser agradecidos y contentarnos con lo que tenemos. Dale gracias al Señor, gracias, gracias. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Cuando hemos buscado primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Si es verdad, como yo les digo a las personas cuando les damos las canastas, les digo, sí, todos pasamos necesidad, pero la necesidad es pasajera, pero nuestro proveedor es eterno. Entonces la provisión también tenemos eternamente. Las necesidades son pasajeras, son temporales, pero nuestro Padre es eterno. Así tenemos que vivir con perspectiva del reino, con enfoque del reino, y aplicando los principios de la palabra, los principios del reino de los cielos. Y a Él les hemos demostrado en todo momento cómo el Señor Jesucristo se enfocó siempre en ¿qué? En el reino de Dios, en el reino de Dios, en el reino de Dios. Dice la palabra que no habrá justo desamparado ni persona que bendiga el mal. Dice justo desamparado. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es justo y hace justicia con nosotros. Cosas van a suceder. El reino de los cielos es diferente. ¿Sabe qué? En lo natural, por ejemplo, en lo natural, parecería absurdo que lo pequeño, os lo voy a poner así, en lo natural, ¿qué sería lo correcto? Que lo grande aplaste a lo pequeño, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero miren lo divino. Un pequeñito, David, ¿a quién le venció? A un gigante. ¿Sabe qué? Eso es divino. En lo natural, como habíamos hablado, ¿usted cree que la provisión de panes, de pocos panes y peces, proveer para 5,000 es posible? Pero en lo divino, eso sí es posible. En lo natural, dice usted coja una hacha y tírele al agua o a un mar. ¿Qué va a pasar? Se va a hundir, pero ¿sabe qué? En lo divino dice que el hacha flota. Por eso es que nosotros tenemos que movernos en el reino de los cielos. ¿Y el reino de los cielos qué es? Espiritual. Y cuando yo alcanzo lo espiritual, alcanzo absolutamente todo. ¿Saben por qué? Porque mi Padre, Dios, es espíritu, pero es el que gobierna sobre todo y además es el dueño de todo. Entonces, si yo alcanzo a vivir en el reino a la manera de Dios, voy a tener a Dios primeramente y con Él absolutamente todo lo demás. Por tanto, cuando usted ya vive en el reino, lo que está por venir va a ser evidencia. Si usted estaba enfermo y usted está en el reino, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Si antes estaba esclavo, estaba aprisionado, ¿qué va a hacer? Si antes no tenía nada para comer, ¿ahora qué va a tener? Abundancia. ¿Sabe por qué? Porque esta es la vida del reino. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y justicia, todas las cosas van a ser ¿qué? Añadidas. No busque las añadiduras, busque al rey del reino, al rey de este reino, porque el rey de este reino tiene todo para cada uno de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor.